Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles en el programa. Comenzamos en Perú, donde el Congreso es escenario el día de hoy de un intenso debate. A esta hora sigue la discusión en el Pleno del Legislativo sobre una moción de confianza presentada por el gabinete del presidente Martín Vizcarra y que tiene como objetivo que prosperen las reformas anticorrupción. El pedido de cuestión de confianza fue sustentado por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, quien aseguró que la corrupción es una amenaza para las reformas políticas y de justicia y que los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo buscan combatirla. La Constitución peruana establece en su artículo 134 que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. El decreto de la disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Quiero establecer contacto a esta hora con Jimmy Chinchay, periodista de nuestra cadena aliada América Televisión, quien tiene más información allí en el Congreso de la República del Perú. Jimmy, buena tarde para ti. A esta hora, ¿cómo sigue este debate? Bueno, intenso. Buenas tardes, ante todo, buenas tardes a Colombia. Intenso, continúa, tenemos un debate para largo. Varias horas, los voceros ya han fijado posición a esta hora después de haber escuchado al presidente del Consejo de Ministros, quien ha sido claro, ¿no? Y a diferencia de la primera vez que vino aquí al Congreso a pedir el voto de confianza, hoy que realiza una cuestión de confianza y que corre el riesgo, porque así lo dice la Constitución, de una posibilidad de cierre del Parlamento, vino con un mensaje mucho más claro, más conciliador. No es una amenaza, no es un tema de supervivencia, es lo que le ha dicho al Congreso en sí, a todas las bancadas, y los voceros en un debate de 1 hora aproximadamente que se realizó aquí en el hemiciclo, han marcado posición. Si bien la izquierda ya había señalado, sin haber escuchado al jefe del gabinete, que no iban a otorgar la confianza, los voceros de otras bancadas como Cambio 21, Alianza para el Progreso, Acción Popular y hasta algunas voces de Fuerza Popular, que es la bancada mayoritaria, y decía el fujimorismo aquí en el Congreso, fijan una posición de dar la confianza. De ser así, al término del día, al término de la noche, estaríamos hablando de una confianza otorgada a Salvador del Solar, que significará realizar las reformas políticas en un plazo máximo de terminar la legislatura. La legislatura termina el 15 de junio, pero según información que manejamos, se ampliaría hasta el 7 de julio. Es decir, casi un mes, poco más de un mes, para realizar las reformas políticas, y una de ellas, la más importante aquí por lo menos para el gobierno, es la fórmula de levantar la inmunidad parlamentaria y no ocurran casos como Benicio Ríos, congresista en la actualidad, que está purgando una condena, como Edwin Donaire, un general que entró al Congreso y en estos momentos también tiene una orden de captura internacional y nacional porque fue condenado y no se ha podido ejecutar esa medida por la inmunidad que gozaba el parlamentario. Así están las cosas, ambiente tenso aún en el Parlamento a la espera de lo que vaya a pasar en esta sesión de cuestión de confianza solicitada por el gobierno al Congreso de la República. Es decir, Jimmy, por lo que te oigo decir, esta moción de confianza, esta jugada, por decirlo de alguna manera, del presidente Vizcarra, pareciera o va en camino de darle resultado. Claro, si lo ponemos en ese ejemplo, se daría la reforma como lo está planteando y requiere el Ejecutivo. Y hay una frase que estaba olvidando, el premier ha sido claro, venimos a que se haga la reforma, apuntamos al tema de la inmunidad, pero hay otros proyectos más. No lo hagan al pie de la letra, porque ese es el cuestionamiento también de algunas bancadas, no lo hagan al pie de la letra, pero que no se pierda la esencia. ¿Qué tanto significa esa esencia? Dependerá del Congreso, ya en el tiempo que tiene hasta el 7 de julio para realizar la reforma, pero se daría por lo que por lo menos se puede ver en el ambiente político aquí.
Jimmy Chinchay, periodista de nuestra cadena aliada América Televisión. Gracias, Jimmy, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buena tarde también para ti. Nos acompaña Ernesto Álvarez Miranda, él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres y expresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Señor Álvarez, bienvenido, muy buena tarde para usted. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Si tomamos en cuenta lo que nos ha dicho nuestro colega de América Televisión, pareciera, es la última pregunta que le he hecho, que esta estrategia del presidente Vizcarra pareciera le ha salido bien y finalmente se le va a otorgar esta moción de confianza. En todo caso, se lo permite la Constitución del Perú. Se lo permite en la medida en que la cuestión de confianza está en la Carta Constitucional como un instrumento propio del parlamentarismo que ha sido introducido al presidencialismo para fortalecer la posibilidad de que el presidente de Consejo de Ministros, que actúa como delegado, un coordinador de los ministros que nombra el presidente de la República, pueda hacer cuestión de confianza ante el Congreso unicameral, ante políticas de gobierno, políticas que tengan que ver necesariamente con el accionar del Poder Ejecutivo. Se ha discutido mucho en cuanto al planteamiento de los 5 proyectos de ley, porque algunos son de reforma constitucional que en realidad significaría restarle la atribución como poder constituyente constituido al Congreso, que es el único que puede reformar la Constitución, en beneficio del propio Ejecutivo. Y en lo segundo, sí. ¿Cuál en particular o cuáles en particulares serían de ese carácter que usted está señalando? Por ejemplo, el que reduce la inmunidad del presidente, el que reduce la inmunidad de los congresistas, que traslada la competencia de levantamiento de fuero del propio Congreso a la Corte Suprema de la República. Cabe señalar de que en la tradición histórica, en la Constitución peruana histórica, siempre ha sido el Congreso el encargado de levantar la inmunidad a sus propios integrantes e inclusive a magistrados del Tribunal Constitucional, magistrados de la Corte Suprema y ministros y exministros de Estado. La contrapropuesta que también se ha escuchado es que sea el Tribunal Constitucional y no la Corte Suprema la que determine el levantamiento de la inmunidad, por cuanto si se levanta la inmunidad a un congresista, quien lo va a juzgar es la propia Corte Suprema. Entonces sería ideal que sea un ente imparcial el que determinara esto. Pero como usted comprenderá, esta es una sutileza constitucional que en realidad ha salido a la luz por un conjunto de problemas penales de índole judicial de algunos congresistas, pero que en realidad, salvo el general que fue acusado de haber participado en un grupo que robaba gasolina al ejército, en realidad no reviste la gravedad que en realidad estamos observando en el clima político hoy en día. Hay algo mucho más detrás de esto, como ustedes comprenderán. Sí. Aquí la clave política es de que el presidente de la República está tratando de concentrar el poder, ya habiendo obtenido la presidencia de la reforma de la Administración de Justicia en su propio despacho. O sea, el presidente de la República, el líder del Ejecutivo, es quien va a liderar la reforma de la Administración de Justicia, que en su momento también fue, como ahora, arrancada del propio Congreso en beneficio del despacho presidencial. Y ahora se trata de enfrentar el Congreso, ganando de paso puntos en las encuestas de opinión. Recuérdase que el presidente de la República no tiene partido y no tiene bancada propia. Entonces depende de las encuestas y depende de los medios de comunicación. Claro. Enfrentar al Congreso para tratar de ponerlo contra la pared, arrancarle estas reformas políticas que tampoco tienen mucho que ver con el quehacer del ciudadano,
se refieren, por ejemplo, al voto preferencial. Sí. El presidente prefiere que sea voto por lista cerrada. Se refiere, por ejemplo, a la paridad de género en las listas parlamentarias, cosa que ha sido discutida y puede ser discutida por diversos ángulos, pero que tampoco corresponde a una necesidad del ciudadano común. O sea, no se refieren ni a inseguridad ciudadana, ni a la lucha contra la gran corrupción. Recuerde usted que el Perú ha sido prácticamente avasallado en sus instituciones por la corrupción de las empresas constructoras brasileras. No se refiere a temas de educación, ni a la salud, ni a la mejora del transporte, ni a la investigación a las empresas peruanas que, coludidas con las brasileras, expoliaron y han comprometido el futuro de las generaciones de los peruanos por la corrupción. Señor Álvarez, el presidente Vizcarra... Muy pequeños, muy menudos. El presidente Vizcarra plantea las reformas teniendo a la corrupción, digamos, como eje central, pero las reformas no le llevan o no tienen como centro precisamente la lucha contra la corrupción. En realidad no, porque la modificación que está proponiendo no tiene nada que ver con las empresas brasileras, no tiene nada que ver con las empresas constructoras peruanas que se coludieron con las brasileras, no tiene nada que ver con los procesos judiciales en sí, sino con un general que robó gasolina en su momento cuando todavía era efectivo militar, con el caso de algunos congresistas que han cometido delitos obviamente censurables y que merecen castigo, pero que en realidad no tienen relevancia en el régimen político, ni tienen relevancia ni en la economía, ni en el desarrollo de la democracia. La clave de lo que se está produciendo es otra. Hay un proceso de concentración del poder que a muchos constitucionalistas nos preocupa, porque más allá de las buenas intenciones declaradas por el presidente y algún grupo de sus asesores, los únicos congresistas que realmente lo respaldan son los congresistas de la izquierda marxista, que quieren precisamente respaldar las ideas del presidente Vizcarra, pero al mismo tiempo han anunciado de que van a votar en contra de la confianza solicitada. Claro. Porque lo que están haciendo es agudizar las contradicciones para tratar de ir a unas elecciones en las cuales ellos puedan sacar ventaja. ¿A qué llevaría o cuál es el peligro de esa concentración de poder en manos del presidente Vizcarra que les preocupa a los constitucionalistas? Básicamente a la posibilidad negada de, uno, ir a una reelección, o dos, tratar de destruir a los partidos políticos actualmente vigentes para proyectar hacia el futuro su propio partido político. Por ejemplo, una de las reformas políticas que ha propuesto es la realización obligatoria de primarias abiertas para todos los partidos el mismo día, de forma tal que es el partido que no reúne la suficiente cantidad de electores en esas primarias abiertas, que sea coherente con la proporción de sus afiliados, simplemente pierde la inscripción. Y como están planteadas las cosas, con el descrédito de los partidos políticos actualmente, con el descrédito del Congreso, con el descrédito en realidad de la política en general, lo más probable es que todos los partidos pierdan su inscripción. Entonces, esto va más allá, porque cuando el presidente de la República, cuando el Ejecutivo ataca a la política en sí como ejercicio de la tolerancia, de la democracia, sí, ya sabemos hacia dónde ocurre, ¿no? Ya tenemos varias experiencias en Latinoamérica y no necesitamos que se nos explique detalladamente nuevamente. Claro, así es. Ernesto Álvarez Miranda, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y es presidente del Tribunal Constitucional del Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay un debate largo. Al final del día sabremos exactamente. A ustedes las gracias. Buena tarde. Son las 5:19, hora costa este de los Estados Unidos. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día.
Es noticia Honduras, donde maestros y médicos ratificaron que continuarán en paro. El cese de actividades ya cumple 6 días en la nación centroamericana. Las protestas iniciaron luego de que el gobierno hondureño hiciera reformas sustanciales a la salud y a la educación. Aunque los decretos que causaron controversia fueron derogados, los ciudadanos anunciaron que permanecerán movilizados en las calles. Los manifestantes exigen al presidente Juan Orlando Hernández cumplir con una serie de peticiones para abrir un camino al diálogo. Es noticia el análisis que inició la sección de apelación de la Justicia Especial para la Paz sobre el recurso de la Procuraduría con el que busca revocar la garantía de no extradición otorgada al exguerrillero alias Jesús Santrich. Estas son las 56 páginas de la apelación de la Procuraduría radicada ante la JEP. Cuestiona la decisión adoptada por ese tribunal quien otorgó la garantía de no extradición a Santrich y ordenó su libertad. Las interpretaciones excesivamente amplias y flexibles de los principios y reglas que informan el sistema de justicia transicional derivan en la deslegitimación de los procesos de paz y desnaturalizan las soluciones de justicia, su componente más importante. En el documento, la Procuraduría revela apartes del contenido de la declaración rendida por Marlos Marín el pasado mes de mayo, testigo de la DEA en el caso Santrich. En Bogotá, desde aproximadamente el mes de junio de 2017 y hasta abril de 2018, el señor Jesús Santrich, Armando Gómez, Fabio Yunes Arboleda y Marlon Marín, entre otros, se concertaron con el fin de cometer la conducta de tráfico de estupefacientes en diversas cantidades, desde 1.500 hasta 10.000 kilos. Pide la incorporación de un video de 7 minutos revelado por Noticias RCN donde aparece Santrich, Marín y 2 supuestos emisarios mexicanos, que en realidad eran agentes encubiertos. Que Dios lo bendiga, la Virgencita de Guadalupe me lo cuide, ténganos en sus... No, pero vamos para adelante. Se torna más urgente que la sección de apelación decrete pruebas de oficio al estar frente a una prueba sobreviniente, como es el caso de la aparición de un video que aparentemente compromete la responsabilidad del enjuiciado. Se espera que a principios de agosto haya una decisión en la JEP sobre el asunto. Es noticia la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien tendrá que elegir si recibe pensión de viuda o de expresidenta. El gobierno de Argentina estableció por decreto que Fernández, actual senadora, escoja solo una de las 2 pensiones de las que goza. En el documento publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Mauricio Macri, se rechaza un recurso que la expresidenta presentó en 2016 contra una resolución que ya la hacía optar por una de las 2 asignaciones económicas. La exmandataria obtuvo en diciembre de 2010 una pensión vitalicia no contributiva por la muerte de su esposo Néstor Kirchner. 5 años más tarde, al finalizar su segundo mandato, Fernández comenzó a cobrar otra pensión vitalicia, en esta oportunidad por haber sido presidenta. Es noticia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha confirmado que no viajará a Japón para participar en la cumbre del G20. El mandatario aseguró que enviará una carta como modesta aportación a ese importante foro mundial. Aseguró que en la misiva explicará que es importante reunirse, pero para que no haya desigualdad en el mundo. En conferencia de prensa anunció que por parte de México participarán los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa Macías. Es noticia Lilian Tintori, quien llegó este martes a España. La esposa del político venezolano Leopoldo López viajó en compañía de su hija menor, tras abandonar la embajada de España en Caracas, donde permanecía luego de que López quedara en libertad el pasado 30 de abril por un indulto del mandatario interino Juan Guaidó. Tintori habría viajado a territorio español a reunirse con sus otros hijos y la familia de su esposo, que ya son ciudadanos españoles. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, informó que Tintori se encuentra en España cumpliendo una gira por temas humanitarios. Recibimos con alegría la noticia que está en una gira por el tema humanitario. Hoy, de hecho, parte de la agenda que tenemos en el Parlamento es foco en que ya no es una emergencia humanitaria que anunciamos en este Parlamento hace 3 años, por cierto. Alertamos de la crisis que se avecinaba en Venezuela por los indicadores, por lo obvio, por el deterioro del país. Hoy estamos alertando no solamente por lo que hemos visto en Barinas, en Barquisimeto, lo que viven nuestros familiares, nuestra gente, nuestros diputados incluso para poder llegar a la capital,
que debemos tomar cartas en el asunto de inmediato para contener la emergencia, porque estamos de cara a una catástrofe humanitaria en Venezuela. Es noticia la nueva denuncia penal que enfrenta a la exfiscal general de Guatemala, Thelma Aldana. El gobierno guatemalteco asegura que el mes pasado usó pasaporte y visa oficial para ingresar a Estados Unidos, un año después de que concluyera su gestión al frente de la Fiscalía. Aldana ya había sido acusada de peculado, falsedad ideológica y defraudación tributaria. La exfuncionaria es recordada por haber puesto tras las rejas al expresidente Otto Pérez Molina por un caso de corrupción. Además, con sus investigaciones, puso contra la pared al actual gobierno de Jimmy Morales. Desde el año pasado ha permanecido fuera del país, al asegurar que teme por su vida. Tenemos entendido que la señora Aldana ingresa a territorio norteamericano utilizando un pasaporte oficial que tenía una visa oficial. Lo interesante del caso es que ella ya no era funcionaria de gobierno utilizando este tipo de documentos. Eso implica que ella ahora tiene una nueva denuncia por uso de un documento oficial que ya no le correspondía utilizar. Precisamente Thelma Aldana, exfiscal general de Guatemala, es nuestra invitada a esta hora. Señora Aldana, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Idania, a la orden. Se le ha acusado de varios delitos a lo largo de este tiempo. Lo decíamos al comienzo: peculado, falsedad ideológica, defraudación tributaria, entre otros delitos. Y ahora se le acusa de hacer uso indebido de un pasaporte oficial. ¿Podemos aclarar qué pasó con este pasaporte? Idania, yo he tenido comunicación con la prensa de Guatemala, con la prensa internacional también, y he enviado fotocopia y fotografía del pasaporte oficial, donde consta que la última vez que lo utilicé fue el 7 de abril del año 2018. Está el sello y esa es la prueba fehaciente. No obstante, la ley guatemalteca establece con claridad que cuando el funcionario entrega el cargo, el nuevo funcionario tiene un mes para dar el aviso al Instituto de Migración de que cesó el cargo, y en consecuencia el documento queda sin ningún efecto. A pesar de ello, el ministro de Gobernación de Guatemala anuncia ayer que lo cancelaron, lo cual es ridículo. Se puede cancelar un pasaporte que ya no tiene uso, que ya no legalmente se puede utilizar. Yo uso mi pasaporte ordinario, tengo los sellos. Desde que entregué el cargo de fiscal general, he salido a varios países, y en mi pasaporte ordinario constan los sellos de los países donde he estado. Pero al final no es un delito. Asumamos que no fue así, que yo lo hubiera utilizado, es solo un documento de identificación. No es ningún delito. Y luego tengo mi visa en Estados Unidos. La visa que Estados Unidos me da es asunto del país emisor, donde los funcionarios de Guatemala no tienen ninguna injerencia. Evidente es entonces que lo que hay es una persecución en mi contra, campaña de desprestigio, porque no soportan que yo haya llevado a prisión a más de 600 delincuentes de cuello blanco, que eran intocables en Guatemala, y ahora me persiguen y ahora me acusan para desacreditar el trabajo que realicé de la mano del comisionado Iván Velasco. ¿Puede llegar esta persecución, a este acoso, hasta el extremo de pretender dejarla sin identificación, sin un documento que en todo caso el país, como en otras partes del mundo, está obligado a proporcionar a los ciudadanos? Claro, es que llega más allá. El tema es que estoy amenazada de muerte, yo lo he dicho reiteradamente, y lo que quieren es llevarme a prisión para asesinarme, porque
tuve el valor de enfrentar la criminalidad incrustada en el Estado guatemalteco y eso es algo que el crimen incrustado en el Estado guatemalteco no me va a perdonar. Hay otro antecedente, la fiscal general que me antecedió, Claudia Paz y Paz, está fuera del país por el trabajo que realizó y en mi caso también he tenido que salir por cuestiones de seguridad de Guatemala. Ese es mal mensaje para Guatemala, es mal mensaje para América Latina y es mal mensaje para el mundo. 2 fiscales generales de Guatemala hoy día tienen que salir del país en resguardo de su vida. ¿Se quedará usted en los Estados Unidos por los próximos días o semanas? Sí, en estos días estoy acá en Estados Unidos mientras analizo qué es lo que más me conviene porque en Guatemala las condiciones de seguridad para mí con este gobierno definitivamente no se dan. ¿Está entre sus opciones, señora Aldana, solicitar asilo político en algún país determinado? Es parte del análisis que tengo que hacer, no he tomado ninguna decisión. Yo, por supuesto, lo que anhelo y lo que ansío es regresar a Guatemala, es mi país y es donde debo de vivir. Este acoso a usted en particular, a otra fiscal como usted señala, ¿lleva implícito un mensaje a quienes confrontan el crimen organizado, como en su caso particular lo ha hecho? Evidentemente, Idania, que sí, es un mensaje de que hay de aquel que se atreva a enfrentar este tipo de criminalidad, hay de aquel funcionario fiscal o juez que tenga el valor de ponerse del lado de la ley y de la decencia, porque será perseguido hasta asesinarlo por estas estructuras criminales incrustadas en el Estado. Me refiero a Guatemala, por supuesto, pero es un mal mensaje, no solo para los guatemaltecos, sino para Centroamérica, para América Latina y para el mundo en general. Usted, señora Aldana, ha quedado fuera de la carrera presidencial en Guatemala. Se le acusa de corrupción, se le amenaza con una alerta roja de Interpol, teme por su vida. ¿Es un triunfo para sus enemigos? Yo lo veo como un triunfo para mí, porque he podido enfrentarme al sistema. Me enfrenté al sistema patriarcal, generando juzgados y tribunales especializados en femicidio y violencia contra la mujer. Me enfrenté al sistema corrupto que tiene capturado al Estado guatemalteco. Me enfrenté al sistema electoral y los puse en evidencia. Aparentemente yo soy la perdedora porque quedé fuera de la contienda electoral, pero yo le demostré a los guatemaltecos cómo está capturada la Contraloría General de Cuentas, cómo está capturado el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, un juez oscuro, un fiscal oscuro. Se lo demostré a los guatemaltecos, se los demostré con las investigaciones siendo fiscal general y ahora que esas mafias me tocan la piel, le estoy diciendo a los guatemaltecos, miren, así estamos, esto es lo que tenemos y esto es lo que hay que cambiar. Así es de que posiblemente yo sea perdedora en lo personal, pero hay algo que ganamos y es poner en evidencia y decirle al mundo, estas son las instituciones que tienen a Guatemala en la pobreza, que generan la migración, la desnutrición y el hambre que sufre el pueblo guatemalteco. ¿Acudirá usted a organismos internacionales? Sí, siempre acudir a organismos internacionales es un mecanismo muy valioso para quienes estamos del lado de los derechos humanos. Thelma Aldana, exfiscal general de la República de Guatemala, muchísimas gracias como siempre por atender nuestra llamada y estar estos minutos en NTN 24. Muchas gracias, Idania. Un abrazo. Igual para usted. Hacemos la primera pausa en la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real. Y en mi cuenta personal leo sus comentarios. Al regreso, Trump
no da vuelta atrás. Y desde Londres asegura que los aranceles a México se mantienen y entrarán en vigencia el próximo día lunes. Segundo día de visita de Estado del presidente Donald Trump al Reino Unido, marcado por las protestas. El paso por Londres se ha dividido entre agasajos y protestas. El globo Baby Trump y el robot Trump en el inodoro han caricaturizado la visita del mandatario. Aún con el reclamo en las calles, el presidente Trump avanzó con su agenda. El presidente de los Estados Unidos aseguró que a partir del próximo lunes comenzaría a aplicar los aranceles con los que amenazó a México la pasada semana. En una conferencia de prensa junto a la primera ministra británica Theresa May, Trump dijo que México debe frenar lo que él llamó la invasión de migrantes hacia los Estados Unidos. El mandatario confirmó que en los próximos días habrá una reunión con representantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que buscan evitar la imposición de las tarifas inicialmente del 5% a todos los productos mexicanos. México no debería permitir que millones de personas intenten entrar a nuestro país y pueden frenarlos muy rápidamente. Y creo que pueden. Y si no lo hacen, pondremos tarifas. Y esas tarifas pasarán de 5% a 10%, a 15%, a 20% y luego a 25%. Y lo que pasará luego es que todas esas compañías que dejaron nuestro país y se fueron a México regresarán. Y eso está bien. Está bien. Pero creo que México hará lo que debió hacer y no quiero escuchar que México está siendo manejado por los carteles y los narcotraficantes y los coyotes. No quiero escuchar sobre eso. Mucha gente está hablando de eso. México tiene algo que probar. Pero yo no quiero escuchar que están siendo manejados por los carteles. Quieren quedarse, lo reportan mucho, mucha gente lo hace. Sería terrible. México debería frenar esta invasión a nuestro país. Y mientras Donald Trump eleva el tono de sus amenazas, el presidente de México intenta por todos los medios alcanzar un acuerdo antes del 10 de junio para evitar estos aranceles. El mandatario mexicano ha dicho estar dispuesto a reunirse con el mismo Trump si es necesario. Nosotros pensamos que se puede llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y seguimos considerando que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno amigo de México y yo quiero seguir siendo amigo del presidente Donald Trump. Siempre vamos a buscar resolver diferencias mediante el diálogo, buscando la solución pacífica a las controversias. Y en esta parte del programa nos acompaña Andrew Seeley, presidente del Instituto de Políticas Migratorias en Washington. Señor Seeley, bienvenido, muy buena tarde para usted. Muchas gracias, un gusto de acompañarlos. Igualmente para nosotros tenerle. ¿Es factible solucionar las diferencias en este momento entre México y Estados Unidos, como señala el presidente López Obrador? Mire, yo creo que mucho depende del ánimo de Donald Trump. No sabemos exactamente cuál sería una solución aceptable para el presidente Trump. No ha dejado líneas muy claras en eso. Entonces, yo creo que vamos a ver mañana, se van a sentar a gente del gabinete de Estados Unidos y de México para empezar a negociar algo y a ver si llega una solución que aplaca al presidente Trump, que le parece suficiente para que no entre en vigor los aranceles, pero todo esto ha sido
un incidente sin metas muy claras. Ahora, señor Zili, van a sentarse a conversar, es decir, representantes de ambos gobiernos. La diplomacia pudiera en oportunidades ayudar a solucionar impases de este tipo, pero también hemos visto que en oportunidades la diplomacia y los representantes van por un lado y el presidente Trump va por otro. Así es, yo creo que estamos en un momento inédito en que los oficiales del gobierno del presidente Trump, en su gran mayoría, quisieran ver una salida negociada de cooperación con México, porque a final de cuentas el flujo migratorio que se está generando en Centroamérica es en parte cuestión de la caída de las economías y la situación de inseguridad en esos países, y también las políticas migratorias de Estados Unidos que permiten que las familias entran con mucha facilidad, que también se conoce ahora. Y México está en medio, ¿no? México sí tiene cosas que puede hacer para bajar el flujo, pero México no lo puede apagar tampoco, no puede eliminar ese flujo, porque la atracción a Estados Unidos es tan fuerte, el empuje desde Centroamérica es tan fuerte también. Entonces, los autoridades de Estados Unidos necesitan la cooperación con México. Yo creo que la gran mayoría, yo he hablado con varias personas del gobierno de Estados Unidos, quisieran llegar a un acuerdo, pero no saben hasta dónde va a llegar el presidente Trump y qué va a aceptar. Ahora, de entrar en vigencia estos aranceles anunciados por el presidente Trump, pareciera que afectan o van a afectar solo a México. ¿Afectan a ambas partes? Sí, mucho. Esto sí es un asesinato-suicidio, ¿no? Eso sí es, te mato a ti, pero me mato yo al mismo tiempo, ¿no? Porque la economía norteamericana está bastante integrada con la economía mexicana, la estadounidense está integrada con la mexicana, y es, por un lado, el comercio puro. Por ejemplo, mucho de la siembra de Estados Unidos, muchos productos agrícolas de Estados Unidos van a México, pero también la base industrial de los dos países está interrelacionada. Entonces, los autos, por ejemplo, los automóviles que se están construyendo en Estados Unidos, tienen un gran contenido mexicano también y canadiense, ¿no? Tienes una industria completamente integrada entre Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, si empieza a subir aranceles, empieza a subir el costo del producto final. Eso le va a costar a los consumidores, pero también va a ser mucho menos competitivo las industrias competitivas, las industrias norteamericanas, que realmente son industrias de América del Norte. Y en eso Estados Unidos sí puede ir atacando México y subiendo aranceles, pero va a tener un gran efecto a Estados Unidos. Las dos economías van a sufrir muy rápido. Ahora, usted ha señalado que economía y migración son temas que no se deberían mezclar. ¿Cómo hacer para no mezclarse? ¿No se le ha ido a México de las manos el control migratorio y el presidente Trump pues no encuentra otra manera de solucionarlo que presionar de alguna manera a través de la economía? Mira, yo creo que es una forma, a mí sí, mezclar a migración y comercio es una mezcla tóxica, ¿no? Eso sí es como jugar con dinamita con fuego al lado, ¿no? Son cosas dos temas que cada uno es bastante explosiva y le metes a los dos al mismo tiempo y te pueden generar resultados no esperados. Pero mira, Trump es un hombre que aprendió en su carrera como hombre de negocios de bienes raíces. Él siempre negociaba poniendo una postura dura, ¿no? Y diciendo que algo que nadie más iba a hacer, ¿no? Era muy extremista. Y entonces negociaba entonces de este punto, ¿no? Y forzaba a sus contrincantes a entrar en desventaja. Está haciendo la misma estrategia como presidente. El problema, obviamente, como mandatario de un país importante, un país cualquiera, de hecho, pero un país, sobre todo una potencia como Estados Unidos, terminas dañando las relaciones y terminas poniendo en peligro también tu propia economía. Entonces, lo hemos visto una y otra vez. Trump es muy audaz en sus negociaciones. A veces le funciona, la gente cede de la otra parte, pero dejas muy dañadas las relaciones. Y aquí es posible que cede a final de cuentas, que deja que alguna negociación proceda, pero sí va a dejar dañada la relación con México, y eso a largo plazo no es tan sano para Estados Unidos, que también depende de la economía mexicana y la cooperación en muchos temas como seguridad e inmigración. Claro. Señor Zili,
Una última pregunta. ¿Está usted de acuerdo con quienes critican, por ejemplo, que la delegación para este encuentro de mañana haya llegado con tanta anticipación? Es decir, por ejemplo, he leído críticas de que el canciller Ebrard no debió llegar con anticipación porque su homólogo, el secretario Pompeo, ni siquiera estaba en Washington. Mira, yo probablemente no lo habría hecho de esa forma. Yo creo que el presidente López Obrador decidió que quería mostrar su interés en un arreglo pacífico y por eso los mandó a sus representantes, incluyendo el canciller, tan rápido. Yo probablemente no lo habría hecho. Yo creo que podría interpretarse como desesperación. Pero, por otro lado, les ha servido un poco para tocar base con gente en el Congreso, en los medios académicos, en la prensa. Ellos han tenido ya contacto con mucha gente desde el sábado cuando llegaron y quizás a final de cuentas, y mucha gente en el medio político. Entonces, quizás a final de cuentas hay una lógica detrás de esto, ¿no? Que están... La relación México-Estados Unidos es una relación muy entrelazada, ¿no? Que hay muchos actores con intereses compartidos. Y yo creo que de alguna forma sirve que hay muchos actores interesados en una solución pacífica y están siendo activados por la llegada de esta delegación. Entonces se puede ver de las dos formas. Quiero darle las gracias a Andrew Seeley, presidente del Instituto de Políticas Migratorias en Washington. Muchísimas gracias por acompañarnos en NTN 24. Qué gusto estar con ustedes. Hasta luego. Igualmente, buena tarde para usted. Muere otro inmigrante salvadoreño en un centro de detención en el estado de Texas, en los Estados Unidos. El hombre de 33 años perdió la vida debido a una aparente crisis epiléptica, poco tiempo después de haber sido detenido el domingo pasado en la frontera con México. Este fin de semana, en un centro médico del mismo estado, ya había sido reportado el fallecimiento de una mujer transgénero de 25 años y originaria de El Salvador, que fue detenida cuando intentaba ingresar irregularmente a la Unión Americana. El Instituto Salvadoreño de Migrante pidió a la administración Trump respetar los derechos humanos y la dignidad de los migrantes para evitar más muertes. Por otra parte, la Cámara Baja de los Estados Unidos aprobará en minutos un proyecto de ley que le daría un camino a la ciudadanía a 2.5 millones de inmigrantes indocumentados. Se trata del llamado Dream Act. Emiliana Molina, periodista en Washington, tiene la noticia. Emiliana, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues este proyecto de ley liderado por Lucille Royal Allard, una representante demócrata de California, abarca a un grupo de inmigrantes mucho más amplio de aquel proyecto de ley que vimos que se aprobó en el año 2010 en la Cámara Baja, pero que quedó estancado en ese entonces en el Senado. Y con elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina en el 2020 será bastante difícil ver en realidad que el líder republicano Mitch McConnell de la Cámara Alta envíe este proyecto de ley a una votación. Miles de soñadores y beneficiarios del estatus de protección temporal están nuevamente en manos de políticos. Si a mí me quitan este beneficio, a mí me estarían dejando desamparada, estarían dejando sin nada. Porque este beneficio es el que nos abre es como una llave que nos abre las puertas de muchos lugares. Pero una llave con límites, porque con TPS no podemos, ahora ya no tenemos ni préstamos en los bancos. El nuevo Dream Act le da una solución legislativa permanente a miles de jóvenes que llegaron a Estados Unidos durante su infancia, conocidos como soñadores. Creo que tenemos que tomar esta pelea un paso a la vez, ¿verdad? Hace 2 años nadie aquí había pensado que íbamos a llegar hoy y tener este voto bajo esta administración que es completamente antimigrante y racista. De ser aprobado por el Senado y firmado por el Ejecutivo, los beneficiarios de DACA podrían obtener un estatus de residente permanente condicional por 10 años. Se anularían los procedimientos de remoción si llegaron a Estados Unidos antes de sus 17 años, si se graduaron de la escuela secundaria y si no cuentan con antecedentes criminales. La pelea no para hoy, pero es un momento importante de reconocer la lucha de nuestros miembros y sus familias, que no podríamos estar hoy aquí sin ellos, ¿verdad? Y ellas. Los soñadores podrían calificar para el estatus de residente permanente legal si cumplen con 2 años en una institución de educación superior en Estados Unidos, 2 años en servicio militar o si tienen un empleo estable.
Vamos a poner presión en el Senado. El Senado es nuestro siguiente punto de enfoque y obviamente la administración. Es importante tener un mensaje de que necesitamos participar en las elecciones, la participación cívica, y este es un ejemplo de por qué eso es tan importante. A los beneficiarios de TPS o aquellos con una sentencia de deportación forzada podrían ver cómo se cancelarían los procedimientos de remoción si cuentan con los requisitos necesarios. Ayer en la tarde Trump ya dijo que va a vetar este proyecto, pero nosotros estamos seguros que vamos a seguir luchando pase lo que pase. Hoy los políticos están en cargo para ver qué va a pasar. Los republicanos están en control del Senado y por eso si hay un obstáculo son los republicanos que quieren hacer más y más daño a nuestras comunidades. Los republicanos advierten que este proyecto de ley le abriría las puertas a aquellos pandilleros o también integrantes de la Mara Salvatrucha. Sin embargo, los demócratas alegan que simplemente es un discurso bastante divisivo y que está bastante claro en este proyecto de ley que solamente podrían lograr obtener un camino a la ciudadanía aquellos beneficiarios de DACA que no tengan antecedentes criminales. No debería haber nada partidista o político sobre esta legislación. Estamos orgullosos de presentarla. Esperamos que sea apoyada de una manera bipartidista y se abra la puerta a los Dreamers, beneficiarios de TPS y de EPT. Esperamos que esas personas que tanto han contribuido a Estados Unidos puedan recibirse esta legislación a su favor y salvaguardar el sueño americano. Y hay personas que han cometido un crimen, no van a calificar para las protecciones del TPS y de soñadores. Lo están usando como un mensaje para dividir a este país. Todos sabemos que venimos acá para trabajar, para contribuir. Nuestros soñadores en el estado de la Florida son profesores, son enfermeros, estudiantes, y es hora de que paren con ese vocabulario porque nosotros no estamos aquí para cometer ningún crimen, sino para trabajar y ayudar a nuestras familias. Los demócratas continúan culpando al mandatario estadounidense Donald Trump de que miles de soñadores y beneficiarios del TPS estén en el limbo. Pues recordemos que cuando el Ejecutivo llegó a la Casa Blanca, lo primero que hizo fue cancelar estos beneficios, aunque algunos tribunales lograron frenarlo temporalmente. Sin embargo, si algunos de estos jóvenes migrantes son deportados, esto podría tener un impacto en la economía de Estados Unidos. Pues los soñadores, por ejemplo, de ser deportados, podríamos ver que se perderían alrededor de 1.716 trabajos a diario. Y de hecho podríamos ver cómo se perderían alrededor de 300.000 empleos en la fuerza laboral de Estados Unidos. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, muchísimas gracias por ese completo reporte. En otro orden de ideas, el portal de noticias Cibercuba ha revelado una serie de documentos clasificados que demostrarían un presunto espionaje del gobierno cubano al Aeropuerto Internacional de Miami. El reporte con nuestra periodista en Miami, Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, de acuerdo con las directivas del portal Cibercuba, tienen en su poder cientos de documentos que probarían cómo el gobierno cubano logró filtrar la seguridad del Aeropuerto Internacional de Miami durante los años 2015 al 2017. Esto fue justo en el momento en que se logró el acercamiento entre Estados Unidos y la isla. Han dicho que a través de tener personal dentro del Aeropuerto Internacional de Miami trabajando incluso para compañías charters que viajan a Cuba, lograron obtener información clave de la seguridad del aeropuerto. Correos electrónicos, transacciones bancarias, información, documentos entregados por agentes a la contrainteligencia. Puede ser que los accesos que existían hayan sido cambiados. Esto vamos a decir que sucedió entre el periodo que estamos hablando, 2015-2017, que por cierto era un periodo de máxima acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos. Mira, definitivamente Cuba tiene la capacidad y el interés quizás de hacerlo. Lo más importante ahora es verificar si realmente es verdad ese documento o si es una cosa filtrada por ellos mismos para crear problemas en el aeropuerto y desconfianza entre todo el personal. Esa es una posibilidad también, porque no es fácil pues, que el Ministerio del Interior puedan sacar ese tipo de documentación. Es posible, pero no es fácil. O sea, la posibilidad de que hayan sido ellos mismos también, entonces crea la desconfianza en el aeropuerto, todo el mundo que tiene una penetración, empieza una cacería de brujas internas que puede ser también perjudicial para el aeropuerto. Ahora, sí es verdad definitivamente que tienen que seguirlo hasta el final, porque sería desastroso que ellos tuvieran esa capacidad dentro del aeropuerto, en lo cual le daría la facilidad para inclusive introducir cosas dentro de Estados Unidos o sacarlas de este país también.
Tras haber revisado esta información, las autoridades del Aeropuerto Internacional de Miami aseguraron que dentro de estos documentos no se incluye ninguna información que pudiera otorgar acceso a áreas de seguridad o que representen algún tipo de amenaza en seguridad. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Al regreso, después de 5 semanas, los periodistas venezolanos y extranjeros han logrado ingresar al Palacio Federal Legislativo para dar cobertura a la sesión de la Asamblea Nacional. ¿Cómo lo hicieron? A empujones, ya lo verán en nuestras imágenes. Nuestros invitados en la próxima parte del programa, Héctor Chamis, analista político y columnista de Infobae. Y también tendremos la oportunidad de conversar con la embajadora del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en el Brasil, que hoy presentó sus cartas credenciales. Que continuamos con más cuando son las 6:07 minutos en Venezuela. Luego de 5 semanas de bloqueos por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, la prensa local y extranjera pudo ingresar este martes a la Asamblea Nacional de Venezuela para cubrir la sesión del día de hoy. Periodistas y diputados tuvieron que forcejear con los uniformados para acceder al Palacio Legislativo. NTN 24 en el lugar de la noticia con Luis Laya. Luis, buena tarde para ti. Hola, buenas tardes. Luego de 5 semanas sin poder ingresar al Palacio Federal Legislativo este martes, los medios de comunicación pudieron estar nuevamente presentes en una sesión de la Asamblea Nacional. Esto luego de que representantes de trabajadores de medios de comunicación, así como diputados a la Asamblea Nacional, forcejearan con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que impedían el acceso. Exigieron que haya libertad de expresión en la Asamblea Nacional. Luego de un altercado entre diputados a la Asamblea Nacional y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, se logró el acceso de periodistas y trabajadores de la prensa a la Asamblea Nacional tras 5 semanas de impedimento por parte de autoridades policiales, quienes mantenían a los trabajadores de la prensa a más de una cuadra de distancia. Mes y medio en el que los periodistas hemos esperado pacientemente, hemos reclamado nuestro derecho al trabajo y su derecho a estar informado de manera oportuna, como lo dice nuestra Constitución, y en ese mes y medio hemos sido burlados. Tenemos 5 semanas en esta situación y hoy decidimos los diputados de la Asamblea Nacional ejercer nuestro derecho y ejercer el derecho de todos los ciudadanos de estar informados. El propio presidente encargado y del Parlamento ratificó la bienvenida de los medios de comunicación a la Asamblea. Aseguró es una irregularidad lo que ocurría. La libre prensa, la verdad, la justicia se abre paso, como se abrió paso hoy, noblemente, pacíficamente, la prensa libre en Venezuela. Señalaron que era una violación a los derechos humanos la prohibición de ingreso a los medios de comunicación, pues además también violaba las leyes. En Venezuela, donde se violan todos los días los derechos humanos y donde se pretenden pisotear nuestros derechos, se convierten los periodistas nacionales y los periodistas que nos acompañan el día de hoy en la Asamblea Nacional en noticia, porque no se nos permitía a nosotros el derecho a comunicar, porque se violenta la Constitución Nacional y se violenta el derecho que establece el reglamento. Y lo que nosotros hicimos el día de hoy es hacer justicia. Para Juan Guaidó, el régimen de Nicolás Maduro promueve la desinformación, la falta de libertades para poder desviar la atención del pueblo y no centrarla en los verdaderos problemas. Una dictadura pretendía prohibir o sacar la verdad. Seguramente cuando estoy hablando aquí ya han tumbado la señal de internet. Probablemente cuando estamos hablando aquí ya no hay acceso a internet en Venezuela, pero eso no los ha detenido, no nos va a detener como no los detuvo en este momento a la prensa libre. Durante la sesión además alertaron sobre la proximidad de una catástrofe humanitaria en el país ante la falta de atención a las necesidades y la falta de respuesta a lo que hoy se vive en Venezuela. Y es que en Venezuela hoy se reconociera que no tomar este problema en serio significa la muerte diaria de personas y sobre todo de nuestros niños. Criminalizar la solidaridad. Lo que pasa hoy con muchas organizaciones y venezolanos que intentan ayudar puntualmente algunos casos, pues pregunten, tienen que hacerlo como que si fuesen traficantes de droga. También el presidente encargado aseguró que continúan con una gira nacional e internacional. Agradeció al presidente de Brasil por recibir a la embajadora designada en esa nación y confirmó que Lilian Tintori viajó a España para realizar una gira humanitaria. Cualquier iniciativa del mundo que aproxime una solución política real al conflicto que vive Venezuela será una ruta válida.
Aunque se desconoce si el acceso a los medios de comunicación estará garantizado para las próximas sesiones de la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Medios han señalado que continuarán ejerciendo presión, continuarán exigiendo que no solamente sea respetada la oportunidad de los medios de poder ejercer sus labores, sino también del pueblo venezolano a estar informado. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Alejandro por la información. Quiero saludar en esta parte del programa, en nuestros estudios en Washington, a Héctor Chamis, columnista de Infobae, profesor de la Universidad de Georgetown. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Hola Idania, un gusto estar contigo. Igualmente para nosotros, como siempre, tenerte. Héctor, mientras estas arbitrariedades continúan pasando en Venezuela, mientras mueren niños esperando trasplantes, mientras la crisis se agudiza, el Grupo de Contacto y el Grupo de Lima, reunidos el día de ayer en la ONU, acuerdan y comunican un mayor rol internacional, mayor actividad. Y uno se pregunta, ¿qué pueden hacer que no se haya hecho hasta hoy? Es decir, ¿qué quieren decir con eso que dijeron? Tengo la misma duda que vos tenés, Idania, no queda claro eso, mayor rol. Esta reunión es extraña, es una declaración de la nada, dice nada exactamente. La comunidad internacional ya está involucrada, 55 países reconocieron a Juan Guaidó, las organizaciones más importantes multilaterales están del lado de Juan Guaidó, la OEA, el BID, entonces mayor involucramiento no queda claro cómo. Yo tengo dudas en cuanto al sentido de esa reunión por dos motivos. Uno, porque por el lado del Grupo de Lima me parece absurdo que cualquier representación del Grupo de Lima no incluya a Colombia y a Brasil, por cuestiones obvias, porque son limítrofes, porque han sido parte de la estrategia de ayuda humanitaria del 23 de febrero y serán parte de cualquier otro esfuerzo en este sentido. Porque además tienen sobre sus hombros una parte pesada de la carga de la inmigración, de la carga fiscal y humanitaria que han asumido los dos países. Entonces que por el lado del Grupo de Lima no esté Colombia y no esté Brasil es extraño, deberían estar. Por el otro lado, por el lado del Grupo de Contacto, bueno, este es un esfuerzo de Mogherini claramente para limpiar o para mejorar la imagen de aquella pretensión de 90 días, ¿te acuerdas, no? Cuando dijo Maduro tenía 90 días para organizar elecciones, lo cual sí, muchos de nosotros nos aterramos porque, bueno, si Maduro organiza elecciones dentro de los 90 días, ya sabemos quién va a ganar las elecciones. Y entonces, bueno, Mogherini sigue insistiendo con el tema Venezuela, pasando por sobre la OEA además, ¿no? Esto es otra cosa que en términos de diplomacia es extraño también, porque es como decir, bueno, hay una crisis en algún país europeo, la OEA se involucra, pasando por encima de resoluciones y decisiones y propuestas que hayan surgido de la Unión Europea. Eso sería lo equivalente. Y entonces es una declaración que además contiene Uruguay. Uruguay no ha reconocido a Guaidó, Uruguay ha reconocido a Maduro todo el tiempo. Sin embargo, firma una declaración, lo bueno de esta declaración es que Uruguay firma una declaración donde se declara al régimen de Maduro una dictadura. Entonces, bueno, ahora Uruguay tiene que ponerse de acuerdo consigo mismo, ¿no? Entonces, bueno, no tengo demasiadas esperanzas en esto. Creo que es un esfuerzo por dejar de costado a la OEA, porque la OEA, Almagro han tenido posiciones más duras, más firmes, y ellos siguen insistiendo que en la vía pacífica, bueno, sí, ojalá, pero ya sabemos que eso puede suponer esperar y esperar eternamente. Ahora, ¿puede esperarse algo más concreto de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que va a realizarse en Medellín dentro de un par de semanas en Colombia? Bueno, ojalá, no es claro, yo no lo tengo particularmente claro. Veremos qué posición toman los países. En definitiva, lo que ocurre en una Asamblea General de la OEA es lo que los países deciden que ocurra. Y en ese sentido, bueno, ya sabemos que Estados Unidos, Colombia, Brasil, Argentina,
Paraguay, Chile tienen una posición tal vez un poco más dura, más firme, y otros países siguen insistiendo con una suerte recién estaba escuchando a los periodistas que finalmente lograron ingresar a la Asamblea Nacional para hacer su trabajo, teniendo que sortear un bloqueo de la Guardia Nacional o de la Policía de Venezuela. Y lo que me queda siempre la sensación que son conversaciones de sordos entre aquellos que intentan normalizar el horror, porque lo peor que puede suceder de la situación de Venezuela es que normalicemos el horror, como el de los periodistas, que normalicemos la dictadura criminal. Y como ha sucedido en Oslo, ¿no? Que de alguna manera esas conversaciones son normalizar la dictadura criminal. Y por el otro lado, posiciones más duras que no son todos los actores los que tienen posiciones duras y consistentes. Y es tal vez por eso que Maduro todavía continúe donde está, ¿no? Pero cuando tú señalas, por ejemplo, lo peor que puede pasar en relación a Venezuela es que normalicemos el horror. ¿No está hasta cierto punto normalizado ya para una parte del mundo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Digamos que los periodistas tengan que enfrentarse a una fuerza represora para entrar a hacer su trabajo, bueno, ya sabemos, cuando los periodistas son noticia, no es una buena noticia, ¿verdad? Como regla. Y además, tener que enfrentarse a una fuerza represiva, bueno, eso es normalizar el horror. Creo que lo de Oslo también es una manera de normalizar el horror, porque allí van representantes de la Asamblea Nacional a dialogar con aquellos que han apresado, secuestrado, desaparecido una cantidad importante de diputados en las últimas semanas, ¿verdad? El vicepresidente de la Asamblea Nacional está desaparecido. Su familia reclama fe de vida al régimen. Y otros diputados van a Oslo a conversar con esos mismos represores, con aquellos que han secuestrado a Zambrano, ¿verdad? Sin que esté claro qué le han exigido a esos personeros del régimen. Entonces eso termina normalizando esa dictadura, termina normalizando esos crímenes. Eso es lo grave. De vuelta no es que no sea importante conversar o que no haya que conversar. El tema es en qué términos se conversa. Claro. ¿Y qué se informa a los venezolanos y qué se informa a la comunidad internacional? Para ti, Héctor, Oslo, ¿es un error del presidente Guaidó, del presidente interino? No sabemos si es un error, porque no sabemos de qué se trata. Lo que sí es un error es el hermetismo con el cual se llega a Oslo, se decide ir a Oslo, se conversa, las contradicciones en las informaciones entre Guaidó y la Cancillería de Noruega, por ejemplo. El hecho que Julio Borges dijera a los medios que no sabía nada de este encuentro en Oslo, y digo Julio Borges porque entre otras cosas, el embajador de Guaidó ante el Grupo de Lima, ¿verdad? Y eso sí que es un error, eso sin duda es un error. Ahora, si las conversaciones tienen lugar bajo ciertos parámetros y si la Asamblea Nacional, el gobierno de Guaidó, impone condiciones, gestos de buena voluntad, que no parece ser el caso hasta ahora, pero eso lo sabremos en el futuro, bueno, tal vez no sea un error. Pero lo que sí es un error es este hermetismo. El gobierno de Colombia ayer hizo saber al mundo que no estaba informado de este encuentro en Oslo, ¿verdad? Eso sí es un error, no tengo duda. ¿Qué se ha conversado? No lo sabemos. Claro, pero, por ejemplo, Guaidó ha sido concreto en decir que hay una agenda y por más que se haga este contacto en Oslo, esa agenda no va a cambiar, que es el cese de la usurpación, gobierno de transición y unas elecciones libres, que esa es la agenda marcada y de allí nadie lo saca. Bueno, esa es la agenda que la comunidad internacional ha apoyado. Esperemos que no cambie la secuencia, porque en esa ecuación el orden de los factores sí altera el producto. Y si el primer paso es elecciones libres,
con Maduro en Miraflores, bueno, el producto será otro. Y Maduro está anunciando elecciones parlamentarias adelantadas y hay gente de la MUD, del Frente Amplio, de sectores que tienen cierta representación en la Asamblea Nacional que están hablando de eso también. Y ya lo hemos visto además, ¿verdad? Ya hemos visto estas elecciones, las municipales, las regionales, que tuvieron participación de políticos de partidos de oposición. Y legitimaron algunas de esas elecciones. Y hubo alcaldes y gobernadores elegidos que se juramentaron ante la Asamblea Constituyente también, ¿recuerdas eso? Sí, claro. Y si vamos por ese camino, entonces será una vez más normalizar la dictadura y extenderle el horizonte temporal a Maduro, que es lo que busca y lo que ha buscado desde siempre. Claro. Ahora, Oslo también tiene o ha tenido un efecto, y es que nuevamente vemos a la oposición en distintas posiciones, es decir, cabezas opositoras o factores de la oposición, cada quien en un camino distinto. Y eso también sabemos que no lleva a nada concreto o a nada positivo finalmente en este largo camino que se ha recorrido para recuperar la democracia en Venezuela. Pero también eso es natural consecuencia de haber tomado la decisión de sentarse a dialogar en Oslo de manera secreta y con hermetismo en relación a muchos líderes y partidos de la oposición que forman parte de la Asamblea Nacional y que apoyaron a Juan Guaidó hasta el final, y que esos mismos líderes se hayan enterado de Oslo por los diarios, como lo dijo el propio Julio Borges. Y eso es inevitable, que luego genere contradicciones y divisiones, pero eso es un error de aquellos que decidieron ir a Oslo e ir en estos términos, sin debatirlo como correspondería con sus aliados, con su coalición dentro del recinto y con los líderes políticos que todos conocemos quiénes son. Claro, claro. Ahora, Héctor, mientras todo esto pasa en paralelo, aumenta el éxodo. Hay cifras que ya dicen que en el primer trimestre salieron más de 500.000 venezolanos. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde aguanta, por ejemplo, la economía de Colombia, que es el país que recibe el primer impacto? Y ya su economía acusa recibo de este éxodo masivo. Bueno, sin ninguna duda, porque es necesario que Naciones Unidas declare a los migrantes venezolanos refugiados, que no lo ha hecho todavía. Hay una declaración preliminar, pero no tienen la categoría de refugiados, lo cual supone acceso a ayuda humanitaria importantísima. Per cápita, los migrantes refugiados sirios reciben 10 veces lo que reciben los venezolanos per cápita de vuelta en ayuda internacional. Y para que esa ayuda se comparta y no esté sobre los hombros de 2 o 3 países únicamente, el grueso de esa ayuda en los hombros de las cuentas públicas de Colombia, es necesario que Naciones Unidas declare a los migrantes refugiados, que les dé estatus de refugiados. Y no ha ocurrido todavía, entonces la comunidad internacional tiene que hacerlo, porque efectivamente ningún país por sí solo puede hacerse cargo de esta pesada carga fiscal, humanitaria, de salud pública, de seguridad. ¿Por qué este retardo, Héctor? ¿Por qué no ha ocurrido esa declaratoria? Porque es parte de esta normalización del horror, que este régimen ha logrado una impunidad que nunca hemos visto. Continúa en el poder. Cada día que Maduro continúa en Miraflores es más impunidad, más crímenes, más refugiados, más éxodo. Efectivamente, esa cifra puede llegar a 4 millones, 4.200.000 a fin de año. El grueso de ellos estarán en Colombia. La generosidad de Colombia tendrá un límite, como la de cualquier país, y ahí hay otras crisis que pueden desarrollarse. Naciones Unidas tiene que actuar. Tampoco han actuado en relación a la crisis sanitaria de Venezuela, la crisis de salud pública. Claro. Bueno, hoy
La representación de Portugal estaba también en la reunión de ayer de Nueva York. Digo esto porque el secretario general es portugués, tendrá tal vez la capacidad de conversar con ellos, uno imaginaría. Bueno, es una crisis que sigue en desarrollo, que hemos conversado tú y yo cientos de veces a lo largo de estos años, que pareciera a ratos tener solución y que en otros entra en esta especie de estancamiento que no tiene explicación para muchos. Por eso te preguntaba si podemos esperar acciones concretas ya a finales del mes de junio, cuando la OEA tenga su Asamblea General. Este nuevo encuentro, si puede darle un impulso de alguna manera. Bueno, ojalá Naciones Unidas dé el estatus de refugiados a los migrantes, en cuyo caso se movilizarían gran cantidad de recursos para ayudar a los venezolanos y compartir este esfuerzo entre más países, que la comunidad internacional se haga cargo. Y eso tal vez dé impulso a lo que ocurra en la Asamblea General en Medellín y dé un nuevo brío a la comunidad internacional para no perder este impulso, para no perder el ímpetus de estos 55 países que siguen reconociendo a Guaidó, siguen rechazando la dictadura de Maduro, y que es importante que haya cohesión entre ellos y que ese accionar sea conjunto. Claro. Y no dispersando esfuerzos, porque lo del Grupo de Lima con el Grupo de Contacto es dispersar esfuerzos. Y además de cometer errores, ¿no? Como fue el error ese de Mogherini de darle 90 días a Maduro, claro, precisamente para que organice una elección. Es ganar tiempo. Héctor Chamis, columnista de Infobae, profesor de la Universidad de Georgetown. Héctor, un gusto tenerte, como siempre. Buena tarde para ti. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Son las 6:28 minutos, costa este de los Estados Unidos. Y en este orden de ideas, hoy el gobierno del Brasil da un espaldarazo, así lo interpretan analistas políticos, al gobierno interino de Juan Guaidó. Jair Bolsonaro recibió las credenciales de María Teresa Velandria, designada por Guaidó para adelantar labores diplomáticas en territorio brasileño. La embajadora ya se había presentado ante el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo. Sin embargo, la ceremonia celebrada este martes la designa de manera oficial en su cargo. Saludamos a esta hora a María Teresa Velandria, embajadora de Venezuela en Brasil, quien nos acompaña. Buenas tardes, María Teresa, gracias por estar aquí. Gracias, Idania, un placer estar en tu programa. Buenas tardes. María Teresa, comenzamos preguntando, ¿sigue siendo Brasil uno de los aliados más importantes para Venezuela y para el presidente Guaidó? Sí, sin duda. No solamente por el tamaño de Brasil, no solamente porque es un país fronterizo, con el cual compartimos casi 2.600 kilómetros de frontera, sino porque el gobierno del presidente Bolsonaro fue el segundo en reconocer al presidente Juan Guaidó luego de su juramentación el 23 de febrero, y porque además estuvieron con nosotros acompañando la entrega de la ayuda humanitaria el día 23 de febrero. El apoyo del gobierno de Brasil, del presidente, de su gabinete, del canciller y de muchos parlamentarios que entienden lo que está pasando en Venezuela es sólido, firme, sin titubeos y muy importante para el desarrollo de la ruta que ha sido trazada. ¿Qué significa, María Teresa, el acto del día de hoy cuando puede presentar las credenciales al presidente Bolsonaro? Mira, es un acto protocolar que en el mundo diplomático representa el momento en el cual el gobierno ante el cual tú estás acreditado recibe formalmente del presidente de la República, del país que acredita, en este caso el presidente Guaidó, la formalidad de la representación diplomática. Es decir, estos procesos tienen dos tiempos. El primero, que se llama la entrega de las copias de estilo, que yo lo hice el día 11 de febrero al canciller Ernesto Araujo, y luego viene el proceso de entrega de cartas credenciales, que es el momento protocolar en el cual el gobierno te recibe esa comunicación y quedas entonces acreditada como embajadora y representante oficial del gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil. No puedo dejar de preguntarle en relación a la semana pasada, cuando corrió la información de que había sido usted desinvitada, que no iba a producirse esta entrega de credenciales. ¿Qué pasó? No, yo lo comenté el día miércoles, que por un asunto estrictamente protocolar era posible que se fijara otra oportunidad. Y efectivamente así fue. Es decir, nunca estuvo planteado que Venezuela no tuviera el reconocimiento que un acto como este amerita. Habían unos elementos de orden estrictamente de protocolo que fueron absolutamente subsanados y por eso el día de hoy se pudo realizar ese acto maravilloso con el presidente Bolsonaro, al cual le agradecimos en nombre de todos los venezolanos su apoyo, su permanente colaboración, el soporte increíble que nos ha dado su gobierno en todas las actividades que hemos desarrollado aquí en la embajada. Y también le agradecimos al presidente Bolsonaro que en medio de tantas noticias tristes que tenemos en nuestro país, hoy pueda ser un día feliz para todos los venezolanos gracias al apoyo de Brasil. Siempre hay, embajadora, unos segundos que se tiene en ese momento de entregar las cartas credenciales, unos segundos en esta oportunidad con el presidente Bolsonaro. ¿Qué le dijo? Gracias, 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 presidente, porque sin el apoyo de Brasil no sería posible llevar adelante nuestra actividad como embajadores aquí en esta ciudad. Hemos tenido un apoyo increíble, Idania, desde la organización para llevar la ayuda humanitaria, las reuniones con los ministros, con la Agencia Brasileña de Cooperación, con la Cancillería, es decir, un reconocimiento pleno a nuestro trabajo, pero además colaboración, apoyo, ayuda. Es decir, eso fue lo que le dimos al presidente, que le dábamos las gracias por ser el apoyo fundamental, por reconocer al presidente Guaidó, por recibirlo el 28 de febrero en visita oficial a Brasil. De manera que son pocos segundos, como tú dices, pero lo importante era decir gracias. Obrigada, en portugués. Hablemos un poco de las actividades de la embajada en Brasil, de la embajada de Venezuela. La hemos visto en la frontera en varias oportunidades. Cuéntenos un poco en relación a esto. Bueno, en primer lugar, visitamos la frontera el día 22 y 23 de febrero para intentar llevar la ayuda humanitaria que estaba compuesta de dos tipos de ayuda, medicamentos y alimentos donados por el gobierno de Brasil y el gobierno de los Estados Unidos. Pero aquí hay que destacar un elemento que yo quiero que el mundo entero sepa, y es la forma mediante la cual Brasil recibe a los venezolanos que cruzan la frontera. Se llama la Operación Acolhida. Operación Acogida. Está liderada por el general Pazuello y es el ejército de Brasil quien tiene un despliegue en la frontera realmente impresionante. Y lo que hemos dicho es no solo la forma mediante la cual ellos tienen ese despliegue operacional, hay un hospital de campaña, todo el que entra es identificado, es vacunado, si tiene alguna enfermedad lo envían allí a un hospital que parece de primer mundo y está en la plena frontera. Luego dividen a las personas, los que son indígenas van a un refugio, las personas que no son de las comunidades indígenas tienen otro, y a través del proceso de interiorización trasladan a los venezolanos desde Pacaraima y Boavista hacia el interior de Brasil. Bueno, esto es una operación que se llama Brazo Fuerte, Mano Amiga, la operación Acolhida, sí, a cargo del ejército, y yo quiero agradecer al ejército de Brasil. Si alguien ha mostrado no solamente un objetivo, que es cuidar su frontera, sino que además tratan a los venezolanos con respeto, con dignidad y con mucho afecto. Es decir, tú ves a los militares brasileños en la frontera que atienden a los venezolanos dignamente y con mucho afecto, con mucho cariño, porque entienden que una persona que abandona su país sencillamente con un morral a la espalda necesita no solo que le den una vacuna o que le den un documento de identidad, sino que también sentirse bienvenidos en otro país donde además hay una barrera de idioma. De manera que hemos hecho un gran trabajo que no hubiera sido posible sin la ayuda de la Operación Acolhida y sin la ayuda del Ministerio de la Defensa y de las autoridades políticas de este país. Eso es algo que quiero resaltar. Además,
Hay ciudadanos venezolanos aquí en la ciudad de Brasilia que también han recaudado donaciones y estudiantes universitarios, por ejemplo, un instituto que se llama IESBI, que recogieron ayuda para nuestros venezolanos, y el viernes pasado, a través de un vuelo de la Operación Acolida, pudimos enviar 42 cajas a los refugios de Pacaraima y Boavista. Seguimos ayudando en la medida de que nos los permite el gobierno de Brasil y nos apoya, y así vamos a seguir con la ruta trazada por el presidente y con el apoyo que tenemos de las autoridades y de los venezolanos residentes en todo Brasil. ¿Tuvo la oportunidad de visitar los refugios que ha abierto ACNUR en la frontera, por ejemplo? Hay un protocolo de ACNUR que debemos respetar, y es que no permite la visita por parte de representantes de gobierno. Entonces es un protocolo que respetamos estrictamente. Sin embargo, visitamos los otros, como tú señalas, que están a cargo de las iglesias. ADRA, Cáritas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es decir, hay 109 organizaciones no gubernamentales que trabajan en la frontera solamente para atender la crisis migratoria de los venezolanos. Y allí sí estuvimos con ellos, conversamos. Se impresiona, por ejemplo, hay un programa de ADRA en el cual, una vez que los venezolanos están ya censados, se les entrega una tarjeta de alimentación con la cual ellos pueden ir a un supermercado y comprar sus propios alimentos. Pero además se les da asesoría en materia de alimentación saludable, se les enseña cómo comer, se les enseña cómo alimentarse, porque muchas de las personas que cruzan la frontera vienen con altos índices de nutrición, sobre todo los niños. Y es un programa maravilloso porque la gente se siente integrada al país, puede ir al banco, puede pagar. También los cursos de portugués para que las personas puedan derribar la barrera del idioma, que no es fácil, pero hay un sentimiento de apoyo, de solidaridad. Conocimos un matrimonio de pastores que viven en Sao Paulo, que vienen a pasar temporadas en Roraima y en Boavista, y alimentan a los venezolanos, 4.000 comidas. Es decir, esto es uno no termina de dar gracias a toda la gente que está colaborando con nosotros. ¿Hay alguna estadística, se maneja alguna cifra de cuántos venezolanos hay en Brasil? Mira, nosotros recibimos diariamente de la Operación Acolida el número de venezolanos que cruzan la frontera en Pacaraima. El promedio está sobre 300 personas por día. Aumentó un poco luego de que se abrió la frontera, pero se mantiene estable. Y de acuerdo a las estadísticas que llevan, son unos 150.000 a 200.000 venezolanos. Se usa Brasil mucho como país de tránsito también para personas que van hacia Paraguay, hacia Uruguay, hacia Argentina y a Chile, de manera que hay personas que se han quedado acá, que tienen además identificación, donde tienen asilo, refugio o residencia permanente. No hay ningún venezolano en Brasil que no esté identificado, y el resto se han quedado aquí a través de lo que se denomina interiorización, es decir, los sacan de Boavista y lo llevan a ciudades dentro de Brasil donde se necesita mano de obra y donde las personas pueden rehacer su vida y no se quedan en la zona de frontera. Quiero agradecer a María Teresa Velandri, embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó ante Brasil. Gracias por estar en NTN 24. A ti, Dani, a todo tu equipo, un abrazo y un día feliz para Venezuela. Gracias, buena tarde. Llegamos al final del programa de hoy. Gracias por habernos acompañado, como siempre, en nuestras cuentas de Twitter, siempre con información en tiempo real, y nuestra cuenta o nuestras cuentas en Instagram, otra plataforma que tenemos para encontrarnos. Mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.